Mira, pues el curso trata de responder a dos interrogantes que son muy importantes, ¿no? El primero es por qué sigue produciéndose el problema del hambre en el siglo XXI. Y el segundo, que está muy vinculado, es por qué las hambrunas siguen cobrándose miles de vidas en el siglo XXI. Todo ello en un contexto en el que la sociedad humana global tiene unas capacidades de desarrollo inusitadas, es decir, tenemos las mayores capacidades de progreso de la historia de la humanidad y aún así convivimos con un problema grave como es el hambre. Con el añadido de que además empezamos el siglo XXI con buenas noticias, el hambre y la desnutrición fue mejorando, se fue reduciendo el hambre en el mundo, pero desde 2016-2017 estamos experimentando una tendencia adversa, es decir, está empeorando las cifras del hambre. Por lo tanto, creo que es pertinente cuestionarnos, ¿no?, cómo es posible que esto se siga produciendo. Pues mira, lo primero que hay que entender es que el hambre y desde luego las hambrunas no es un problema vinculado a la escasez. Normalmente la gente entiende que el hambre se debe a una escasez de alimentos, la gente no tiene que comer y por lo tanto pasa hambre. Y es cierto que nuestra vulnerabilidad al cambio climático provoca muchas veces picos o reducciones drásticas de la producción alimentaria, pero vivimos en una sociedad global, es decir, en España estamos sufriendo una sequía y la carencia de alimentos la suplimos con importación de alimentos, ¿no?, y con una redistribución de recursos. Lo cierto es que hay sociedades en las que la gente padece hambre e incluso muere por inanición, a pesar de que hay comida en los mercados locales. Y esto está mucho más vinculado a la pobreza, a la falta de poder adquisitivo y a las vulnerabilidades digamos, a la hambruna que con la escasez de alimentos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que el hambre no es un problema de escasez, y no es un problema que tenga un solo determinante. El hambre tiene muchos problemas, muchos determinantes, ¿no? Están vinculados no solo con la pobreza que decía antes, también con las políticas negligentes, con las malas políticas de los gobiernos. Está también muy vinculado con la violencia. El hambre se utiliza como un arma de guerra, es un arma premeditada para someter y subyugar a la población. El hambre también está vinculado, desde luego, al cambio climático, a las sequías, a las inundaciones recurrentes y poco predecibles. Es decir, existe un abanico muy amplio de causas que explican el problema del hambre y que, por lo tanto, se deben de afrontar de una manera global. Bueno, yo creo que uno de los retos y desafíos es visibilizar el problema. Es decir, el problema del hambre es un problema invisible, es un grito de alerta inaudible para los países del norte. Piensa que pocas veces leemos noticias sobre el problema del hambre y sobre todo de las crisis alimentarias, ¿no? Y esto es grave porque hablamos de una dimensión enorme. Es decir, según las estimaciones de Naciones Unidas, en torno a 735 millones de personas hoy están desnutridas. Esto es casi el 10% de la población mundial. Hablamos de una población muy superior a todas las personas que vivimos en los 27 países de la Unión Europea. Aquí somos 450 millones, yo os estoy diciendo que hay 735 millones que están padeciendo hambre todos los días. Y esta cifra además va en aumento. Todos sabemos que vivimos digamos, en un mundo global en el que se acuerda una agenda internacional de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo de los objetivos es el hambre cero para 2030. Pues lejos de avanzar, estamos retrocediendo en ese objetivo. Hay más hambrientos hoy en 2024 de los que había en 2015 cuando empezó esta campaña. Entonces, lo primero yo creo que hay que visibilizar, y esto es algo que desde luego los medios de comunicación tienen que hacer también, ¿no? Es decir, traer a la palestra, poner en primera plana el problema del hambre.